en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero. Adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero. Salpicón de las más noches duelos y quebrantos de sábados. Lentejas los viernes, algún plomino de añadidura los domingos. Consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluía ensayo de velarte. Calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo. Y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20. Y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la pedadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión reía, seco de carne en gusto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía de sobrenombre el Quijada o Quesada, que de esto hay alguna forma de diferencia de los autores desde este caso describen, aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Por esto importa poco a nuestro cuento, basta que la narración de él nos salga un punto de verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaban ociosos, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto ejercicio de la caza, y aún de la administración de su hacienda. Y llegó a tanto curioso y destinado en esto, que vendió muchas enguegas de tierra de sembradura, para comprar libros de caballerías en que leer. Y así llevó a su casa todos los cuentos pudo haber de ellos. Y de todos, ninguno le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silvia, porque la claridad de sus prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requibrios y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito la razón vuestra hermosura, y también cuando leía los altos cielos de vuestra divinidad, divinamente con la estrella que fortalecía y os hacen merecedora del merecimiento que merece vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelándose por entenderlas y desentrañarles el sentido, pero no se lo sacará ni las entendería en el mismo Aristóteles, si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianis daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero todo eso alababa al autor aquel acabar su libro con la promesa aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y dalle fin al pie de la letra como allí se promete. Y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se los estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Cigüenza, sobre el cual había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula, más maese Nicolás, barbero del mismo pueblo. Decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, y que si alguno se le podía comparar era don Galao,
hermano de Armais de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para que no era caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano, y que en lo de valentía no le iba en zaga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y de mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebres, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él, el Cid Ruiz Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver en el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo de Capri, porque los Roncesvalles habían muerto a Roldán, el encantado valiéndose en la industria de Hércules, cuando ahogó a Ateo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque se ve aquella generación gigante, con que todos son soberbios y desconocidos. Él solo era afable y bien criado, pero sobre todo estaba bien con Reinaldo de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba. Y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia, diera a él por dar una mano de coces al tirador de Galanón, al ama que tenía, y aún a su sobrina de añadidura. En efecto, rematado y a su juicio, vino a dar el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que él apareció convenible y necesario, así para que el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y el caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que había leído que los caballeros andantes se deshaciendo todo género agravio y poniéndose en ocasiones en peligro donde acabándolos cobrase eterno su nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda, y así con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que tomaba de orín y llenas de moho. Luego siglos sabía que estaban puestas y las olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenía una gran falta, y era que no tenía celada de encaje, sino morrión simple. Mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada, que encajada con el morrión hacía una apariencia de celada entera. Es verdad que, para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana, y no dejó de parecerle mal la facilidad con la que lo había hecho pedazos. Y, por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por dentro,
de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza y, sin querer hacer nueva experiencia de ella, la disputó y tuvo porcelada finísimo de encaje. Fue luego a ver a su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que tanto un pellis et osa fuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni la vieja el decir con él se igualaban. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque, según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno, él por había sido antes que fuese de caballero andante, y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que, mudando su señor estado, mudase él también el nombre, y le cobrase famoso y de estruendo, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al final le vino a llamar Rocinante, nombre, a su parecer, alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocinante, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los rocinios del mundo. Puesto nombre y tan a su gusto, a su caballo, quiso ponerse a sí mismo, y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasiones los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía de llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir, pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria, por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula. Así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya, y llamarse Don Quijote de la Mancha, aunque a su parecer declaraba muy arriba su linaje y patria, y la honra con tomar el sobrenombre de ella. Limpias, pues sus armas, hecho de morrión celada, puesto nombre a su rocín, y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas, y sin fruto y cuerpo sin alma. Decíase él: si yo, por malos de mis pecados o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto por la mitad del cuerpo, o finalmente le venzco y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle presentado? Y entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora, y diga con mi voz humilde y remida: yo, señora, soy el gigante Caraculiampro, señor de la ínsula Maligramia, a quien venció en singular batalla el jamás, como se debe, alabado caballero de Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante la vuestra merced, para que vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Oh, cómo cegó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama. Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora, de muy buen parecer, de quien el tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende, ella jamás lo supo ni le dio cata de ello. Llámese Andolfa Lorenzo, y a esta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso. Nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás
que a él y a sus cosas había puesto. Estamos en el capítulo 1. Cuando terminéis con las hojas, no podéis bajaros, escuchéis a vuestros compañeros cómo declaman también. A Víctor no le importa que yo esté. ¿A que tú prefieres que yo esté jugando una pasada? Vamos por el capítulo Yo 3. jugando una pasadita. 3. Digo hasta que lea. ¿A que no es necesario que yo esté aquí? ¿Cómo verás? No, hombre, sí. Este va, es que estáis con los suelos, mira. ¿Vale? Este va antes que este. Sí. Y cuando acabes con este, lo tienes. ¿Vale? Seguimos. ¿Preparados? Espera. Silencio. Vale. Sí, capítulo 3. Acción. Capítulo 3, donde se cuenta la graciosa manera que tuvo Don Quijote en armarse caballero. Y así, fatigado de este pensamiento, abrevió su venteril y limitada cena, la cual acababa, llamó al ventero y, encerrándose con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él, diciéndole: no me llevaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, fue hasta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero, el cual redundará en alabanza vuestra y en pro de género humano. El ventero, que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones, estaba confuso mirando, sin saber qué hacerse ni decirle, y porfiaba con él que se levantase, y jamás quiso hasta que le hubo de decir que él le otorgaba el don que le pedía. No esperaba ya menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío, respondió Don Quijote, y así os digo que el don que os he pedido y de vuestra libertad me ha sido otorgado es que mañana en aquel día me habéis de armar caballero, y esta noche en la capilla desde vuestro castillo velaré las armas, y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo, para poder, como se debe ir por todas las 4 partes del mundo buscando las aventuras en pro de los menesterosos, como está a cargo de la caballería y de los caballeros andantes como yo soy, cuyo deseo a semejantes hazañas es inclinado. El ventero, que como está dicho era un poco socarrón y ya tenía algunos barridos de la falta de juicio de su huésped, acabó de creerlo cuando acabó de oírle semejantes razones y, por tener que reír aquella noche, determinó de seguirle el humor, y así le dijo que andaba muy acertado en lo que deseaba, y pedía que tal presupuesto era propio y natural de los caballeros tan principales como él parecía y como su gallarda presencia mostraba, y que asimismo en los años de su mocedad se había dado aquel honroso ejercicio, andando por diversas partes del mundo buscando sus aventuras, sin que hubiese dejado los percheles de Málaga, islas de Rialán, Compás de Sevilla, Ozohuejo de Segovia, la Ribera de Valencia, Rondilla de Granada, Playa de Sanlúcar, Proto de Córdoba y las Ventillas de Toledo, y otras diversas partes, donde había ejercitado la ligereza de sus pies, sutileza de sus manos, haciendo muchos tuertos, recuestando muchas dudas, deshaciendo algunas doncellas y engañando a algunos pupilos, y finalmente dándose a conocer por cuentas audiencias y tribunales hay casi en toda España, y que a lo último se había venido a los caballeros andantes, de cualquier calidad y condición que fuesen, solo por la mucha afición que les tenía y porque partiesen con él de sus haberes en pago de su buen deseo. Díjole también que en aquel su castillo no había capilla alguna donde poder velar las armas, porque estaba derribada para hacerla de nuevo, pero que en caso de necesidad él sabía que se podían velar donde quiera y que aquella noche les podría velar en un patio del castillo,
que a la mañana, siendo Dios servido, se harían las debidas ceremonias de manera que él quedase armado caballero, y tan caballero que no pudiese ser más en el mundo. Preguntóle si traía dineros. Respondió Don Quijote que no traía blanca, porque él nunca había leído en las historias de los caballeros andantes que ninguno les hubiese traído. A esto dijo el ventero que se engañaba, que puesto caso en las historias no se escribía, por haberles parecido a los autores de ellas que no era menester escribir una cosa tan clara y tan necesaria de traerse como las mozas, que no estaban hechas a oír semejantes retóricas, no respondían palabras, solo se preguntaron si quería comer alguna cosa. Cualquiera llantaría yo, respondió Don Quijote, porque a lo que entiendo me haría mucho al caso. A dicha acertó a servirles aquel día, y no había en toda la venta sino unas raciones de un pescado que en Castilla llamaban abadejo, y en Andalucía bacallao, y en otras partes curadillo, y en otras truchuela. Preguntáronle si por ventura comería su merced truchuela, que no había otro pescado que dalla a comer. Como haya muchas truchuelas, respondió Don Quijote, podrán servir de una trucha, porque eso se me da que me den 8 reales en sencillos que en una pieza de a 8. Cuanto más que podría ser que fuesen estas truchuelas como la ternera, que es mejor que la vaca, y el cabrito que el cabrón. Pero, sea lo que fuere, venga luego, que el trabajo y peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas. Pusiéronle la mesa a la puerta de la venta, por el fresco, y trújole el huésped una porción del mal remojado y peor cocido bacallao y un pan tan negro y mugriento como sus armas. Pero era materia de grande risa verle comer, porque, como tenía puesta la celada y alzada la visera, no podía poner nada en la boca con sus manos si otro no se lo daba y ponía. Y ansí, una de aquellas señoras servía de este menester. Mas al darle de beber no fue posible, ni lo fuera si el ventero no horodara una caña, y, puesto en un cabo en la boca, por el otro le iba echando el vino. Y todo esto lo recibía en paciencia, a trueco de no romper las citas de la celada. Estando en esto, llegó acaso a la venta un castrador de puercos, y así como llegó sonó su silbato de cañas 4 o 5 veces, con lo cual acabó de confirmar Don Quijote que estaba en algún famoso castillo y que le servían con música, y con esto daba por bien empleada su determinación y salida. Mas lo que más le fatigaba era el no verse armado caballero, por parecerle que no se podría poner legítimamente en aventura alguna sin recibir la orden de caballería. Eran dineros y camisas limpias, no por eso se había de creer que no los tuvieron, y así tuviese por cierto y averiguado que todos los caballeros andantes de que tantos libros están llenos y atestados, llevaban bien erradas las bolsas, por lo que pudiese sucederles, y que asimismo llevaban camisas y una arqueta pequeña llena de ungüentos para curar las heridas que recibían, porque no todas veces en los campos y desiertos donde se combatían y salían heridos había quien los curase, si ya no era que tenían algún sabio encantador por amigo, que luego los socorría. Trajeron por el aire en alguna nube alguna doncella o enano con alguna redoma de agua, de tal virtud que engustando alguna gota de ella, luego al punto quedaban sanos de sus llagas y heridas, como si mal alguno hubiesen tenido, más que en tanto que esto no hubiese, tuvieron los pasados caballeros por cosa acertada, que sus escuderos fuesen proveídos de dineros y de otras cosas necesarias, como eran hilas y ungüentos para curarse. Y cuando sucedía que los tales caballeros no tenían escuderos, que eran pocas y raras veces, ellos mismos lo llevaban todo en unas alforjas muy sutiles que casi no se parecían a las ancas del caballo, como que era otra cosa de más importancia, porque no siendo por ocasión semejante esto de llevar alforjas no fue muy admitido entre los caballeros andantes, y por esto le daba por consejo. Pues aún se lo podía mandar como a su ahijado, que tan presto lo había de ser, que no caminase de allí adelante sin dineros y sin prevenciones referidas, y que vería cuán bien se hallaba con ellas cuando menos se pensase.
prometiéndole Don Quijote de hacer lo que se aconsejaba con toda puntualidad, y si se lo dio luego orden como velase las armas en el corral grande que a un lado de la venta estaba, y recogiéndolas Don Quijote todas las puso sobre una pila que junto al pozo estaba, y embrazando su adarga asió de su lanza y con gentil continente se comenzó a pasear delante de la pila. Cuando comenzó el paseo comenzaba a cerrar la noche. Contó el ventero a todos cuantos estaban en la venta la locura de su huésped y la vela de las armas y la armazón de caballería que esperaba. Admiráronse de tan extraño género de locura y celo a mirar desde lejos, y vieron que con sosegado ademán unas veces se paseaba, otras Otras, arrimado a su lanza, ponía los ojos en las armas sin quitarlos por un buen espacio de ellas. Acabó de cerrar la noche, pero con tanta claridad de la luna que podía competir con el que se la prestaba. De manera que cuanto el noble caballero así era bien visto de todos. Antojósele en esto a uno de los arrieros que estaba en la venta ir a dar agua a su rego, y fue menester quitar las armas de Don Quijote, que estaba sobre la pila, el cual viéndole llegar en voz alta le dijo: «Oh tú, quien quiera que seas atrevido caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso andante que jamás se ciñó espada. Mira lo que haces, y no las toques, si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento». No se curó el arriero de estas razones, y fuera mejor que se curara, porque fuera a curarse en salud. Antes, trabajando de las correas, las arrojó gran trecho de sí, lo cual visto por Don Quijote, alzó los ojos al cielo y puesto el pensamiento a lo que pareció en su señora Dulcinea, dijo: «Acorredme, señora mía, en esa primera afrenta que a este vuestro avasallado pecho se le ofrece. No me desfallezca a este primero trance vuestro favor y amparo». Y diciendo estas y otras semejantes razones, soltando la adarga, alzó la lanza a dos manos y dio con ella tan gran golpe al arriero en la cabeza, que le derribó en el suelo tan maltrecho que si se hundara con otro no tuviera necesidad de maestro que le curara. Hecho esto, recogió sus armas y tornó a pasearse con el mismo reposo que primero, desde ahí a poco, sin saberse lo que había pasado, porque aún estaba aturdido el arriero. Llevo otra con la misma intención de dar agua a sus mulos y llegando a quitar las armas para desembrar la pila, sin hablar Don Quijote palabra y sin pedir favor a nadie, soltó otra vez a darle y alzó otra vez la lanza y sin hacerla pedazos y sin más de tres la cabeza del segundo arriero, porque se la abrió por cuatro. Al ruido acudió toda la gente de la villa y entre ellos el ventero. Viendo esto, Don Quijote embrazó su adarga y puesta mano a su espalda, dijo: «Oh señora de la hermosura, esfuerzo y vigor debilitado corazón mío, ahora es tiempo que vueltas los ojos de tu
grandeza a este tu antiguo caballero que tan aventura está atendiendo. Con esto cobró, a su parecer, tanto que si le acometieran todos los arrieros del mundo, no volviera el pie atrás. Los compañeros de los heridos, que tales los vieron, comenzaron desde lejos a llover piedras sobre Don Quijote, el cual, lo mejor que podía, se reparaba con su adarga y no se osaba apartar de la pila, para no desamparar las armas. El ventero daba voces que le dejasen, porque ya les había dicho cómo era loco y que por loco se libraría, aunque los matase a todos. También Don Quijote les daba mayores, llamándolos de alevosos y traidores, y que el señor del castillo era un follón y malnacido caballero, pues de tal manera consentía que se tratasen los andantes caballeros, y que si él hubiera recibido la orden de caballería, que él le diera a entender su alevosía. Pero de vosotros, soez y baja canalla, no hago caso alguno. Tirad, llegad, venid y ofenderme en cuanto pudiereis, que vosotros seréis el pago que lleváis de vuestra sandez de masía. Decía esto con tanto brío y denuedo que infundió un terrible temor en los que se acometían, y así, por esto, como las persuasiones del ventero, le dejaron de tirar, y él dejó retirar a los heridos y tornó a velar sus armas con la misma quietud y sosiego que primero. No le parecieron bien al ventero las burlas de su huésped. Determinó abreviar y darle la negra orden de caballería luego, antes que otra desgracia sucediese. Y así, llegándose a él, se disculpó de la insolencia que aquella gente baja con él había usado, sin que él supiese cosa alguna, pero que bien castigados quedaban de su atrevimiento. Díjole, como ya le había dicho, que en aquel castillo no había capilla, y para lo que restaba de hacer tampoco era necesario, que todo el toque de quedar armado caballero consistía en la pescozada y el espaldarazo, según él tenía noticia del ceremonial de la orden, y que aquello en mitad de un campo se podía hacer, y que ya había cumplido con lo que tocaba al velar de las armas, que con solas 2 horas de vela se cumplía, cuanto más que él había estado más de 4. Todo se lo creyó Don Quijote, que él estaba allí pronto para obedecerle, y que concluyese con la mayor brevedad que pudiese, porque si fuese otra vez acometido y se viese armado caballero, no pensaba dejar persona viva en el castillo, excepto aquellas que él mandase, a quien por su respeto dejaría. Advertido y modroso de esto el castellano, trujo luego un libro donde asentaba la paja y cebada que daba a los arrieros, y con un cabo de vela que le traía un muchacho y con las otras dos dichas doncellas, se vino donde Don Quijote estaba, al cual mandó hinchar de rodillas, y leyendo en su manual como que decía alguna devota oración. En mitad de la leyenda alzó la mano y diole sobre el cuello un buen golpe, y tras él, con una misma espada, un gentil espaldarazo, siempre murmurando entre dientes, como que rezaba. Hecho esto, mandó a una de aquellas damas que le ciñese la espalda, la cual lo hizo con mucha desenvoltura y discreción, porque no fuese menester poca para no reventar de risa a cada punto de las ceremonias. Pero las proezas que ya habían visto del noble caballero les tenía la risa a raya. Al ceñirle la espalda, dijo la buena señora: Dios haga vuestra vida merced, muy venturoso caballero, y le dé ventura en vides. Eran dineros y camisas limpias, no por eso se había de creer que no los trujeron, y así tuviese por cierto averiguado que todos los caballeros andantes que tantos libros están llenos y atesados llevaban bien agarradas las bolsas, por lo que pudiese sucederles, y que asimismo llevaban camisas y una arqueta pequeña llena de ungüentos para curar las heridas que recibían, porque no todas veces en los campos desiertos donde se combatían y salían heridos había quien los curase. Si ya no era que tenían aún sabio encantador por amigo que luego los socorría, trayendo por el aire en alguna nube alguna doncella o nado con alguna redoma de agua de tal virtud,
que gustado alguna gota de ella, luego al punto quedaban sanos de sus llagas y heridas, como si al mal alguno hubiese tenido. Mas que en tanto que esto no hubiese, tuvieron los pasados caballeros por cosa acertada que sus escuderos fuesen proveídos de dineros y otras cosas necesarias, como eran hilas y ungüentos para curarse. Y cuando sucedía que los tales caballeros no tenían escuderos, que eran pocas y raras veces, ellos mismos los llevaban todos a las alforjas muy sensibles, que casi no se parecían a las ancas del caballo, como eran otra cosa de más importancia, porque, no siendo por ocasiones semejantes, esto no lleva alforja, no fue muy admitido entre los caballeros andantes. Y por esto le daba por consejo, pues aún se lo pedía mandar como su ahijado, que tan presto la había de ser, que no caminase de allí adelante sin dineros y sin las prevenciones referidas a que veían cuán bien se hallaban con ellas, cuanto menos se pensase. Prometióle Don Quijote de hacer lo que se le aconsejaba con toda puntualidad, y así se dio luego con orden, como velase las armas en un corral grande que a un lado de la venta estaba, y recogiéndolas Don Quijote todas, las puso sobre una pila que junto a un pozo estaban, y embrazando su adarga, asió de su lanza, y con sentir consciente se comenzó a pasear delante de la pila. Y cuando comenzó el paseo, comenzaba a cerrar la noche. Contó el ventero a todos cuantos estaban en la venta la locura de su huésped, la vela de las armas y la armazón de caballería que esperaba, admirándose de tan extraño género de locura, y fuéronselo a mirar desde lejos. Y vieron que con sosegado ademán unas veces se paseaba, otras arrimando su lanza, ponía los ojos en las armas, sin quitarlos por un buen espacio de ellas. Acabo de cerrar la noche, pero con tanta claridad de la luna que podía competir con el que se la prestaba, de manera que cuanto el noble caballero hacía era bien visto de todos. Antojósele en esto a uno de los arrieros, que estaban en la venta, ir a dar agua a su recua, y fue menester quitar las armas de Don Quijote, que estaban sobre la pila, el cual, viéndole llegar, en voz alta le dijo: «Oh tú, quien quiera que seas, atrevido caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso andante que jamás se ciñó espada». Que me estaba muriendo. No sé dónde estoy. Vale. «Mira lo que haces, y no las toques, si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento». No se curó el arriero de estas razones, y fuera mejor que se curara porque fuera a curarse en salud. Antes, trabando de las correas, las arrojó gran trecho de sí, lo cual, visto por Don Quijote, alzó los ojos al cielo, y puesto el pensamiento a lo que pareció en su señora Dulcinea, dijo: «Acorredme, señora mía, en esta primera afrenta que a este vuestro avasallado pecho se le ofrece. No me desfallezca en este primero trance, vuestro favor y amparo». Y diciendo estas y otras semejantes razones, soltando la adarga, alzó la lanza a dos manos y dio con ella tan grande golpe que alentó la cabeza, que derribó el suelo tan maltrecho, que si se hundara con otro, no tuviera necesidad de maestro que le curara. Hecho esto, recogió sus armas y tornó a pesarse con el mismo reposo que primero. Desde allí a poco, sin saberse lo que había pasado, porque aún estaba aturdido el arriero, llegó otro con la misma intención de dar agua a sus mulos, y llegaba a quitar la arma para desembarazar la pila sin hablar Don Quijote palabra, y sin pedir favor a nadie soltó otra vez la adarga y lanzó otra vez la lanza, y sin hacerla pedazos hizo más.
de lo que sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venta. La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta tan contento, tan hallado, tan alborotado, por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las pinzas del caballo. Mas viéndole a la memoria los consejos de su huésped cerca de las prevenciones tan necesarias que había de llevar consigo, especial de la que los dineros camisas determinó volver a casa y acomodarse del todo, y de un escudero haciendo cuenta de recibir a un labrador vecino suyo que era pobre y con hijos, pero mucho propósito para que el oficio escuderil de la caballería. Con este pensamiento guió a Rocinante hacia su aldea, el cual, casi conociendo la querencia, con gana comenzó a caminar, que parecía que no ponía los pies en el suelo. Había andado mucho, cuando le apareció que a su diestra mano, de la espesura de un bosque que allí estaba, salían unas voces delicadas, como de una persona que se quejaba, y apenas hubo oído cuando dijo: gracias doy al cielo por la merced que me hace, pues de presto me pone ocasiones delante donde yo pueda conseguir con lo que debo a mi profesión y donde pueda coger el fruto de mis buenos deseos. Estas voces, sin duda, son de alguien menesteroso o menesterosa, que ha menester mi favor y mi ayuda. Y volviendo a las riendas, encaminó a Rocinante hacia donde le apareció que las voces salían. Y a pocos pasos que entró por el bosque, vio atada una yegua y una encina, y atado de otra un muchacho desnudo, de medio cuerpo arriba, hasta de edad de 15 años, que era el que las voces daba. Y no sin causa, porque le estaba dando con la pentina muchos azotes un labrador de buen talle, y cada azote le acompañaba con una reflexión y consejo, porque decía: la lengua quiera y los ojos listos. Y el muchacho respondía: no lo haré otra vez, señor mío, por la pasión de Dios, que no lo haré otra vez, y yo prometo de tenerte aquí adelante más cuidado con el lazo. Y viendo Don Quijote lo que pasaba, con voz airada dijo: descortés caballero, mal parece tomaros con quien defender no se puede. Subid sobre vuestro caballo y tomad vuestra lanza, que también tenía una lanza animada a la encina a donde estaba arreglada la yegua, que yo os da de conocer ser de cobarde lo que estáis haciendo. El labrador, que vio sobre sí aquella figura llena de armas, blandiendo la lanza sobre su rostro, túvose por muerto, y con buenas palabras respondió: señor caballero, este muchacho que estoy castigando es un criado, que me sirve de guardar la manada de ovejas que tengo en estos contornos, el cual es tan descuidado que cada día me falta uno, y porque castigo su descuido o bellaquería, dice que lo hago de miserable, por no pegalle la soldada que le debo, y en Dios y en mi ánima que miento. Miente delante de mí, ruin villano, dijo Don Quijote, por el sol que nos alumbra, que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza. Pegadle fuego sin más réplica, si no, por el Dios que nos rige, que os concluya y aniquile en este punto, desatadlo luego. El labrador bajó la cabeza y, sin responder palabra, desató a su criado, al cual preguntó Don Quijote que cuánto le debía a su amo. Él dijo que 9 meses, a 7 reales cada mes. Hizo la cuenta Don Quijote y halló que montaban 73 reales. Hizo la cuenta Don Quijote y halló que montaban 73 reales, y díjole al labrador que al momento los desembolsase, si no quería morir por ello.
Respondió el medroso villano que para el paso en que estaba y juramento que había hecho, y aún no había jurado nada, que no eran tantos, porque se le habían de descontar y recibir en cuenta 3 partes de zapatos que le había dado y un real de 2 sangrías que le habían hecho estando enfermo. Bien está todo esto, replicó Don Quijote, pero quédense los zapatos y las sangrías por los azotes que sin culpa le habéis dado, que si él rompió el cuero de los zapatos que vos pagasteis, vos le habéis rompido el de su cuerpo, y si le saco al barbero sangre estando enfermo, vos en sanidad se la habéis sacado, así que por esta parte no os debe nada. El daño está, señor caballero, en que no tengo aquí dineros. Véngase Andrés conmigo a mi casa, que yo te los pagaré un real sobre otro. Irme yo con él, dijo el muchacho. Mas, mal año, no, señor, ni por pienso, porque en viéndose solo me desoye como a un San Bartolomé. No hará tal, replicó Don Quijote. Basta que yo se lo mande para que me tenga respeto, y con que él me lo jure por la ley de caballería que ha recibido, le dejaré ir libre y aseguraré la paga. Mire vuestra merced, señor, lo que dice, dijo el muchacho, que este mi amo no es caballero, ni ha recibido orden de caballería alguna, que es Juan Albudo el Rico, el vecino del Quintanar. Importa poco eso, respondió Don Quijote, que aludoso puede haber caballeros, cuantos más que cada uno es hijo de sus obras. Así es verdad, dijo Andrés, pero este mi amo, ¿de qué obras es hijo? Pues me niega mi soldada y mi sudor y trabajo. No niego, hermano Andrés, respondió el labrador, y hacedme el placer de veniros conmigo, que yo juro por todas las órdenes de caballeros que hay en el mundo de pagaros, como tengo dicho, un real sobre otro y aun sahumados. Del sahumerio os hago gracia, dijo Don Quijote, dádselos en real, con eso que me contento, y mirad que lo cumpláis como lo habéis jurado, si no, por el mismo juramento os juro de volver a buscaros y a castigaros, y que os tengo que hallar, aunque os escondáis más que una lagartija, y si queréis saber quién os manda esto, para quedar con más veras obligado a cumplirlo. Sabed que yo soy el valeroso Don Quijote de la Mancha, el desfacedor de agravios y sin razones, y a Dios querad, y no se os parta los miembros lo prometido y jurado, se os pena de la pena producida. Y, en diciendo esto, picó a su Rocinante y en breve espacio se apartó de ellos. Siguióle el labrador con los ojos y, cuando vio que había traspuesto del bosque y ya no aparecía, volvióse a su cuidado. Capítulo 5, donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero, viendo pues que el efecto no podía mediarse. Acordó de acogerse a su ordinario remedio y que era pensar en algún paso de sus libros y trujole su locura a la memoria aquel de Valentino. Y del marqués de Mantua, cuando Carloto le dejó herido en la montaña, historia salida de los niños, no ignorada a los mozos, celebrada y aún creída de los viejos, y con todo esto no más verdadera que los milagros de Mahoma. Esta pues le pareció a él que le venía del mundo para el paso en que se hallaba, y así, con muestra de grande sentimiento, se comenzó a volcar por la tierra y así con delicado atento, lo mismo que decía el herido caballero del bosque. ¿Dónde estás, señora mía? Que no te duele mi mal. O no lo sabes, señora, o eres falsa y desleal. Y de esta manera fue persiguiendo el romance hasta aquellos versos que dicen: oh, noble marqués de Mantua, mi tío y mi señor carnal. Y quiso la suerte que, cuando llegó a este verso, acertó a pasar por allí un labrador de su mismo lugar y vecino suyo, que venía de llevar una carga de trigo al molino, el cual, viendo a aquel hombre allí tendido, se llegó a él y le preguntó que quién era y qué mal sentía, que
que tan tristemente se quejaba. Don Quijote creyó sin duda que aquel era el marqués de Mantua, su tío, y así lo respondió otra cosa si no fue proseguir en su romance, donde le daba cuenta de su desgracia y de los amores del hijo del emperante con su esposa, todo de la misma manera que el romance lo canta. El labrador estaba admirado oyendo aquellos disparates y quitándole la visera, que ya estaba hecha a pedazos de los palos, le limpió el rostro, que le tenía cubierto de polvo, y apenas le hubo limpiado cuando le conoció y le dijo: «Señora Quijana», que así se debía de llamar cuando él tenía juicio y no había pasado de hidalgo sosegado a caballero andante, ¿quién ha puesto a vuestra merced de esta suerte? Pero él seguía con su romance y cuanto preguntaba. Viendo esto, el buen hombre, lo mejor que pudo, le quitó el peto y espalda para ver si tenía alguna herida, pero no vio sangre ni señal alguna. Procuró levantarles del suelo y no con poco trabajo le subió sobre su jumento. Por parecerle caballería más sosegada, recogió las armas hasta las astillas de la lanza y diolas sobre Rocinante, al cual tomó de la rienda y del cabestro al asno, y se encaminó hacia su pueblo bien pensativo de oír los disparates que Don Quijote decía, y no menos iba Don Quijote, que de puro molido y quebrantado no se podía tener sobre el borrico, y de cuando en cuando daba unos suspiros que los ponía en el cielo, de modo que de nuevo obligó a que el labrador le preguntase, le dijese qué mal sentía, y no parece sino que el diablo le traía a la memoria los cuentos acomodados a sus sucesos, porque en aquel punto, olvidándose de Valdovinos, se acordó del moro Abendarraez, cuando el alcaide de Antequera, Rodrigo de Narváez, le prendió y llevó cautivo a su alcaldía, de suerte que cuando el labrador le volvió a preguntar que cómo estaba y qué sentía, le respondía las mismas. «Esto digo yo también», dijo el cura, «y a fe que no se pase el día de mañana sin que de ellos no se haga acto público y sean condenados al fuego, porque no den ocasión a quien los leire de hacer lo que el buen amigo debe de haber hecho». Todo eso estaban oyendo el labrador y Don Quijote, aunque acabó de entender el labrador la enfermedad de su vecino, y así comenzó a decir a voces: «¿Habrá vuestras mercedes el señor Valdovinos y al señor marqués de Mantua, que viene malferido?» «Y al señor moro Abendarraez, que cautivó el valeroso Rodrigo de Narváez, alcaide de Antequera». A estas voces salieron todos, y como conocieron a los unos a su amigo, las otras a su amo y tío, que aún no se había apeado del jumento porque no podía, corrieron a abrazarle. Él dijo: «Ténganse todos, que vengo malferido por la culpa de mi caballo. Llévenme a mi lecho y llámese, si fuera posible, a la sabia Urganda, que cure y cate de mis heridas». «Mira, en hora maza», dijo a este punto el amo, «se me decía a mí bien mi corazón del pie que cojeaba mi señor. Suba vuestra merced en buena hora, que sin venga esa Urbada, le sabremos aquí curar. Malditos, digo, sean otra vez y otros cientos estos libros de caballerías que tal han parado a vuestra merced.
Lleváronle luego a la cama y catándole las feridas no le hallaron ninguna. Y él dijo que todo era el movimiento, que había dado una gran caída de Rocinante, su caballo, combatiéndose con 10 gazalles lo más desaforados y atrevidos que se pudieran follar en gran parte de la tierra. Tata, dijo el cura, Jayanes hay en la danza. Para mi santigua que yo le queme mañana antes que llegue la noche. Hicieronle a Don Quijote 1000 preguntas, y a ninguna quiso responder otra cosa, sino que le diesen de comer y dejasen dormir, que era lo que más le importaba. Hizóse así, y el cura se informó muy a la larga del labrador, del modo que había hallado a Don Quijote. Él se lo contó todo, con los disparates que al hallarle y al traerle había dicho, que fue poner más deseo en el licenciado de hacer lo que el otro día hizo, que fue llamar a su amigo el barbero maese Nicolás. Este que viene, dijo el barbero, es Amadís de Grecia, y aún todos los de este lado, a lo que creo son del mismo linaje de Amadís. Pues vayan todos al corral, dijo el cura, que a trueco de quemar a la reina Pintiquiniestra y al pastor Darinel, y a sus eglogas y las endiabladas y revueltas razones de su autor. Quemaré con ellos al padre que me engendró si anduviera en figura de caballo andante. Desaparecer soy yo, dijo el barbero. Aún yo, añadió la sombrina. Pues así es, dijo el ama. Venga, al corral con ellos. Viéronse los que eran muchos, y ella abrió la escalera y vio con ellos por la ventana abajo. ¿Quién es ese Tomé?, dijo el cura. Este es, respondió el barbero, don Olivante de Laura, el autor de ese libro, dijo el cura. Fue el mismo que compuso a Jardín de Flores, y en verdad que no sepa determinar cuál de los dos libros es más verdadero, o por decir mejor, menos mentiroso. Solo sé decir que este irá al corral por disparatado y arrogante. Este que sigue es Florismarte de Hircano, dijo el barbero. Ahí está el señor Florismarte, replicó el cura. Pues a fe que ha de parar presto en el corral a pesar de su extraño nacimiento y soñadas aventuras, que no da lugar a otra cosa, la dureza y sequedad de su espíritu. Al corral con él, y con otro señora ama. Que me place, señor mío, respondía ella, y con mucha alegría ejecutaba lo que le era mandado. Este es el caballero Platín, dijo el barbero. Antiguo libro es ese, dijo el cura, y no hallo en él otra cosa que me merezca que me acompañe a los demás intereses. Y así fue hecho. Abriéndose otro libro y vieron que tenía por título El Caballero de la Luz. Por nombre
tan santos como este libro tiene, se podría perdonar su ignorancia. Mas también se suele decir, tras la cruz está el diablo, vaya al fuego. Tomando el barbero otro libro dijo, este es espejo de caballería. Ya conozco a su merced, dijo el cura. Ahí anda el señor reinando de Montalbán con sus amigos y compañeros más ladrones que Caco, y los 12 pares con el verdadero historiador Turpín. Y en verdad que estoy por condenarlos no más que a destierro por perpetuo, siquiera porque tiene parte de la invención del famoso Mateo Boyardo, de donde también tejió su tela el cristiano. De la segunda salida de nuestro buen caballero Don Quijote de la Mancha, estando en esto comenzó a dar voces Don Quijote, diciendo, aquí, valerosos caballeros, aquí es menester mostrar la fuerza de vuestros valerosos brazos, que los cortesanos llevan lo mejor del torneo. Por acudir a este ruido y estruendo no se pasó adelante con el escrutinio de los demás libros que quedaban, y así se cree que fueron al fuego, sin ser visto ni oído, la Carolea y el León de España, con los hechos del emperador compuestos por Don Luis de Ávila, que sin duda debían de estar entre los que quedaban, y quizá si el cura los viera no pasaran por tan rigurosa sentencia. Cuando llegaron a Don Quijote, ya él estaba levantado de la cama y proseguía en sus voces y en sus desatinos, dando cuchillas y reveses a todas partes, estando tan despierto como si nunca hubiera dormido. Abrazáronse con él y por fuerza le volvieron al lecho. Y después que hubo sosegado un poco, volviéndose a hablar con el cura, le dijo, por cierto, señor arzobispo Turpín, que es gran menú de los que llamamos 12 pares, dejar tan sin más ni más llegar la victoria de este torneo a los caballeros cortesanos, habiendo nosotros los aventureros ganado el 3 en los 3 días antecedentes. Calle vuestra merced, señor compadre, dijo el cura, que Dios será servido que la suerte se mude y que lo que hoy se pierde se gane mañana. Y atienda vuestra merced a su salud por ahora, que me parece que debe de estar demasiadamente cansado, si ya no es que está mal ferido. Ferido no, dijo Don Quijote, pero molido y quebrantado, no hay duda en ello, porque aquel bastardo de Don Roldán me ha molido a palos con el tronco de una encina, y todo de envidia, porque ve que yo solo soy el opuesto de sus valentías. Mas no me llamaría yo reinando de Montalbán si levantándome desde el lecho no me lo pagaron. A pesar de todos sus encantamientos, y por ahora tráiganme de llantar, que
que sé que es lo que más me hará el caso, y qué deseo de vengarme a mi cargo. Hiciéronlo ansí, diéronle de comer, y quedándose otra vez dormido, llenos admirados de su locura. Aquella noche quemó y abrazó el ama cuantos libros había en el corral y en toda la casa, y tales debieron de arder que merecían guardarse en perpetuos archivos. Mas no lo permitió su suerte y la pereza del escrutinador. Y así se cumplió el refrán en ellos de que pagan a las veces justos por pecadores. Uno de los remedios que el cura y el barbero dieron entonces para el mal de su amigo fue que se mudasen y traslasen al aposento de los libros, porque cuando se levantase no los hallase quitando la causa necesaria el afecto, y dijesen que un encantador se los había llevado, y el aposento y todo, y así fue hecho con mucha presteza. De allí a 2 días se levantó Don Quijote, y lo primero que hizo fue ir a ver sus libros, y como no hallaba el aposento donde había dejado, andaba de una en otra parte buscándolo. Llegaba a donde sabía tener la puerta y tentábala con las manos y volvía y devolvía los ojos por todo, sin decir palabra, pero al cabo de una buena pieza preguntó a su ama que hacía qué parte estaba el aposento de sus libros. El ama, que ya estaba bien advertida de lo que había de responder, él dijo: ¿qué aposento o qué nada busca vuestra merced? Ya no hay aposento ni libros en esta casa, porque todo se lo llevó el mismo diablo. No era diablo, replicó la sobrina, sino un encantador que vino sobre una nube una noche, después del día que nuestra merced de aquí se partió, y apeándose de una sierpe en que venía caballero, entró en el aposento y no sé lo que se hizo dentro, que a cabo de poca pieza salió hecho volando por el tejado y dejó la casa llena de humo. Y cuando acordamos a mirar lo que dejaba hecho, no vimos libro ni aposento alguno. Solo se nos acuerda muy bien a mí y al alma que al tiempo de partirse, aquel mal viejo dijo en altas voces que por enemistad secreta que tenía el dueño de aquellos libros y aposento dejaba hecho el daño en aquella casa que después se vería. Dijo también que se llamaba el sabio Muñetón. Frestón, dirá, dijo Don Quijote. No sé, respondió el ama, si se llamaba Fristón o Fritón. Solo sé que acabo de entón su nombre. Así es, dijo Don Quijote, que ese es un sabio encantador, grande enemigo mío, que me tiene ojeriza, porque sabe por sus artes y letras que tengo que venir, andando a los tiempos, a pelear en singular batalla con un caballero a quien me favorece y le tengo que vencer sin que él lo pueda estorbar. Y por esto procura hacerme todos los sinsabores que puede. Y mándole yo, que mal podría contradecir ni evitar lo que por el cielo está ordenado. ¿Quién duda de eso?, dijo la sobrina. Pero, ¿quién te mete a vuestra merced, señor tío, en esas penitencias? ¿No será mejor estarse pacífico en su casa y no irse por el mundo a buscar tan castigo?
sin considerar que muchos van por gana y vuelven tres quitados? Oh, sobrina mía, respondió Don Quijote, ¿y cuán mal que estás en la cuenta? Primero que me prescriben, tendré peladas y quitadas las barbas a cuantos imaginen tocarme la punta de un solo cabello. No quisieron las dos replicarle más, porque vieron que se le encendía la cólera. Es pues el caso que estuvo 15 días en casa muy sosegado, sin las muestras de querer secundar sus primeros devaneos, en los cuales días pasó graciosísimos cuentos con sus dos compadres, el cura y el barbero, sobre que él decía que la cosa que más necesidad tenía el mundo era de caballeros andantes, y que en él se resucitase la caballería andantesca. El cura algunas veces le contradecía y otras concedía, porque si no guardara este artificio no había poder averiguarse con él. En ese tiempo solicitó Don Quijote al labrador vecino suyo, hombre de bien, sí que este título se puede dar al que es pobre, pero de muy poca sabiduría. En resolución, tanto el escudero decía, entre otras cosas, Don Quijote que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez le podría suceder alguna aventura que ganase, en quitarme allá esas pajas, alguna insula, y le dejase a él gobernador de ella. Con esas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó su mujer y hijos y asentó por escudero de su vecino. Dio luego Don Quijote orden en busca de dineros, y vendiendo una cosa y empeñando otra y malbaratando todas, llegó una razonable cantidad, acomodándose a sí mismo de una rodela que pidió prestada a un amigo suyo, y pertretando su rota celada lo mejor que pudo. Avisó a su escudero Sancho del día y la hora que pensaba ponerse en camino, para que él se acomodase de lo que viese que más le era menester. Sobre todo le encargó que llevase alforjas. Él dijo que sí llevaría, y que ansimismo pensaba llevar un asno que tenía muy bueno, porque él no estaba duecho a andar mucho a pie. En lo del asno reparó un poco Don Quijote, imaginando si se le acordaba si algún caballero andante había traído el suyo caballero asnalmente, pero nunca le vio a uno a la memoria. Mas, habiendo ocasión para ello, quitándole el cabello al caballo al primer descortés caballero que probase, proveyóse de camisas y de las demás cosas que él pudo, conforme al consejo que el veterano ventero le había dado, todo lo cual hecho y cumplido sin despedirse Panza de sus hijos y mujer, ni Don Quijote de su amo y sobrina. Una noche se salieron del lugar sin persona que los viese, en el cual caminaron harto que al amanecer se tuvieron por seguros de que no los hallarían, aunque los buscasen. Iba Sancho Panza sobre su jumento como un patriarca con sus alforjas y su bota, y con mucho deseo de verse ya gobernador. La ínsula que deseamos había prometido hacer todo Don Quijote a tomar la derrota y camino en el que él había tomado su primer viaje, que fue por ser la hora de la mañana por el campo del Murriel, por el cual caminaba con menos pesadumbre que la vez pasada, porque por ser la hora de la mañana y herirles a los rayos del sol no les fatigaba, dijo en esto su panza asomada. Mire vuestra merced, señor caballero andante, que no se le olvide
que la ínsula me tiene prometido que yo la sabré gobernar por grande que sea. A lo cual le respondió Don Quijote: has de saber, amigo Sancho Panza, que ya fue costumbre muy abusada de los caballeros andantes antiguos hacer gobernadores a sus escuderos de las ínsulas, por reino que ganaban, y yo tengo determinado que por mí no falte tan agradecida usanza. Antes pienso aventajarme en ella, porque ellos algunas veces, y quizá la más, esperaban a que sus escuderos fuesen viejos y ya después de hartos de servir y de llevar malos días y peores noches, les daban algún título de conde o por lo mucho que marqués de algún valle o provincia de tampoco más o menos. Pero si tú vives y yo vivo, bien podría ser que antes de 6 días ganase yo tal reino, que tuviese otros a él que viniese desde humilde para coronarse por rey de uno de ellos. Y no lo tengas a mucho, que cosas y casos acontecen a los tales caballeros por modos tan nunca vistos ni pensados, que con facilidad te podría dar aún más de lo que te prometo. De esa manera respondió Sancho Panza: si yo fuese rey por algún milagro de los que vuestra merced dice, por lo menos Juan Gutiérrez no lo sigue. Vendría a ser reina y mis hijos infantes. Pues, ¿quién lo duda?, respondió Don Quijote. Yo lo dudo, replicó Sancho Panza, porque tengo para mí que, aunque lloviese 10 reinos sobre la tierra, ninguno asentaría bien sobre la cabeza de María Gutiérrez. Sepa, señor, que no vale 2 maravedís para reina. Condesa le caerá mejor y aún Dios le ayuda. Encomiéndalo tú a Dios, Sancho, respondió Don Quijote, que él dará lo mejor más le comprende, pero no apoques tu ánimo tanto que te venga a contentar con menos y con ser adelante. No haré, Dios mío, respondió Sancho, y más teniendo tan principal amo en vuestra merced, que me sabrá dar todo aquello que me esté bien y yo pueda llevar. Válame Dios, dijo Sancho, ¿no le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no era sino molino bajo viento? Y no podía ignorar sino que quien llevase otras tales en la cabeza. Calla, amigo Sancho, respondió Don Quijote, que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza. Cuanto más que yo pienso, y es así, verdad, que aquel sabio Vespán, que me robó el aposento y los libros, ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene más al cabo han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mis padres. Dios lo haga como puede, respondió Sancho Panza, y ayudándole a levantar, tornó a subir sobre Rizomonte consonante que me dio de espaldas
desbaldado estaba y arrancó en la pasada aventura. Siguieron el camino del puerto Láctice, porque allí decía Don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras por ser lugar muy pasajero, sino que iba muy pasaroso por haberle faltado la lanza, y diciéndoselo a su escudero, le dijo: Yo me acuerdo de haber leído un caballero español llamado Diego Pérez de Vargas, habiéndose en una batalla roto la espada, desalojó de una encina un pesado ramo o tronco y con él hizo talleres, cosas que el día machacó tantos modos, que quedó por sobrenombre Machuca, y así él como sus descendientes se llamaron desde aquel día en adelante Vargas y Machuca. Te he dicho esto porque la primera encina o roble que se me depare pienso deserrar otro tronco, tal y tan bueno como aquel que me imaginó, y pienso hacer con él tantas hazañas que tú tengas por bien afortunado de haber merecido venir a ellas a ser testigo de cosas que apenas podrían ser creídas. A la mano de Dios, dijo Sancho, yo no creo todo así como vuestras merced lo que dice, pero encenderse un poco que parece que va medio lado y debe ser movimiento de la caída. Así es la verdad, respondió Don Quijote, y si no me quejo del dolor, no es porque no es dado a los caballeros andantes quejándose de herida alguna, aunque se salgan de las tripas por ello. Si eso es así, no tengo yo que replicar, respondió Sancho, pero sabe Dios si yo me holgara que vuestra merced se quejara cuando alguna cosa le doliera. De mí sé decir que no es de quejar del más pequeño dolor que tenga, si ya no entiende también con los escuderos de los caballeros andantes, eso no quiere quejarse. No se quejó de reír Don Quijote de la simplicidad de su escuadra, y así le declaró que podía muy bien quejarse, como el ponerse sin gana o con ella, que hasta entonces no había leído cosa en contrario. En orden a la caballería, díjole Sancho, dije que mirase que era hora de comer. Respondiéndole su amo, que por entonces no le hacía mantener, que comiese él cuando se le antojase. Con esta licencia se acomodó Sancho lo mejor que pudo sobre su juramento, y sacando de las alforjas lo que en ellas había puesto, había caminado y caminando detrás de su amo, muy de su espacio, y de cuando en cuando empleaba la bota, con tanto gusto que le tuviera en el mano. Regalado Bodejonete de Málaga, y dando de aquella manera rodeando tragos, no se le acordaba de ninguna promesa que su amo le hubiese hecho, ni tenía por ningún trabajo, sino por mucho descanso de andar buscando las aventuras por peligrosas que fuesen. En resolución aquella noche pasaron el día unos a dos, y de uno de ellos descajó Don Quijote un ramo seco que casi les podía
servir la lanza y se puso en el hierro que quitó de la que se le había quedado. Toda aquella noche no durmió Don Quijote pensando en su señora por acomodarse a lo que había leído en sus libros, cuando los caballeros pasaban sin dormir muchas noches en las florestas y despoblados, entretenido con las memorias de su señora, no la pasó ansí Sancho Panza, que, como tenía el estómago lleno y no de agua, de cicoria, de un sueño, se deshizo toda y no fuera parte para despertar. Si su amo no le llamara los rayos del sol que le daban en el rostro, ni el canto de las aves, pero que muchas y muy regocijadamente la venida del nuevo día saludaba. Al levantarse, dio un tiento a la boca y hallóla algo más claro que la noche ambos, y afligiósele el corazón por parecerle que no llevaban camino de remediar tan presto su falta. No quiso desayunarse Don Quijote, porque, como está dicho, dio en sustentarse de sabrosas memorias. Tornaron a su comenzado camino del puerto Lápice, y obra de las 3 del día le descubrieron, donde se concluye y da fin a la estupenda batalla que el gallardo vizcaíno y el valiente mancebo tuvieron. Dejamos en la primera parte de esta historia el valeroso vizcaíno y al famoso Don Quijote con las espadas altas y desnudas, en guisa de descargar 2 furibundos pendientes, tales que, si el lleno se acercaban, por lo menos se dividirían y defenderían de arriba abajo y abrirían como una granada. Y en aquel punto tan dudoso paró y quedó destroncada tan sabrosa historia, sin que nos diese noticia su autor donde se podría hallar lo que de la faltaba. Causóme esto mucha pesadumbre, porque el gusto de haber leído tampoco se volvía en disgusto de pensar en el mal camino que se ofrecía para hallar lo mucho que a mi parecer faltaba de tan sabroso cuento. Parecían cosa imposible y fuera de toda buena costumbre que a tan buen caballero le hubiese faltado algún sabio que tomara a cargo el escribir sus nunca vistas hazañas, cosas que no faltó a ninguno de los caballeros andantes, de los que dicen las gentes que van a sus aventuras, porque cada uno de ellos tenía 1 o 2 sabios como de modelo, que no solamente escribían sus hechos, sino que pintaban sus más mínimos pensamientos y maniobras, por más escondidas que fuesen, y no habían de ser tan desdichadas, tanto un caballero que le faltase a alguno que les recordó hablar latín y a otros semejantes, y así no podía inclinarme a creer que tan gallarda historia hubiese quedado manca y estropeada, y echaba la culpa a la malignidad del tiempo, devorador y consumidor de todas las cosas, el cual o las tenía ocultas o consumía. Por otra parte, me parecía que, pues entre sus libros se habían hallado tan modernos como desengañado de celos y ninfas y pastores de
Henares, que también su historia debía ser moderna y que ya no estuviese escrita. Estaría en memoria de la gente de su aldea y de las a ella circunvecinas. Esta imaginación me traía confuso, deseoso de saber real y verdaderamente todas las vida y milagros de nuestro famoso español Don Quijote de la Mancha. Luz y espejo de la caballería manchega, y el primero que en nuestra edad y en estos calamitosos tiempos se puso al trabajo y ejercicio de las andantes armas, y al desfacer agravios, socorrer viudas, amparar doncellas, de aquellas que andaban con sus azotes y palafrenes y con toda su virginidad a cuestas, de monte en monte y de valle en valle, que si no era que algún follón o algún llano de hacha y capelina o algún descomunal gigante las forzaba, doncella hubo en los pasados tiempos que al cabo de 80 años, que en todos ellos no durmió un día debajo del tejado, y se fue tan entera a la sepultura como la madre que la había parido. Digo, pues, que por estos y otros muchos respetos es digno de nuestro gallardo Quijote de continuas inamorables alabanzas, y aún a mí no se me debe negar por el trabajo y diligencia que puse en buscar el fin de esta agradable historia, aunque bien sé que si el cielo, el caso y la fortuna no me ayudan, el mundo quedará falto y sin pasatiempo y gusto que bien casi 2 horas podrá tener el que con atención la leyere. Pasó, pues, el hallarla en esta manera. Estaba yo un día en el campo de Toledo y un muchacho de menos capacidades y poderes viejos a un sendero, y como yo soy aficionado a leer los papeles rotos de las calles, llevo desde mi imaginación tuve un cartazo de los que el muchacho vendía, y miré con un carácter que comenzó a reír. Y puesto que, aunque lo conocía, no sabía leer, anduve mirando si parecía por ahí algún marisco alfamino que los veía. Y no fue muy gustoso hallar un intérprete semejante, pues aunque le buscarán de otro mejor y más antiguo lengua, le hallarán. En fin, la suerte me reparó uno, que diciendo mi deseo y poniéndole entre las manos, le abrí por medio y leyendo un poco, se comenzó a reír.